En este primer problema sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un móvil parte del reposo. Partir del reposo significa que su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Si luego de 4 segundos, sería el tiempo, ha recorrido 80 metros, sería la distancia. ¿Cuál es su aceleración? ¿Cuál sería la aceleración? De acuerdo a estos datos, la fórmula adecuada, la fórmula correcta sería esta, ya que en esta fórmula tenemos la distancia, que sería 80, la velocidad inicial, que sería 0, el tiempo, que sería 4, más o menos significa que el más será cuando acelera y el menos cuando desacelera. El tiempo es 4, la aceleración vamos a encontrar, y el 2 que está dividiendo a este producto. Entonces, al reemplazar los datos sería la distancia 80 metros, la velocidad inicial que es 0 metros por segundo, el tiempo 4 segundos, de más menos sería más. ¿Por qué? Porque está acelerando. ¿Cuál es su aceleración? Y además porque parte del reposo, parte de cero. Si parte de cero, se supone que este móvil tiene que moverse y aumentar su velocidad. Y al aumentar su velocidad está acelerando. Entonces, más porque está acelerando, la aceleración que es la incógnita, y el tiempo 4 segundos, así entre paréntesis, al cuadrado, porque este cuadrado o este exponente 2 va a afectar al 4 y al segundo. Entonces sería 80, el mismo 80, 0 metros por segundo, que multiplicado con 4, todo número multiplicado con 0 se anula, o sea, es 0, más, en este caso, 4 al cuadrado es 16. El segundo al cuadrado, entre 2. Entonces acá el 4 al cuadrado es 16 y el segundo al cuadrado es segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá el exponente del segundo es 1 y por la teoría de exponentes 1 por 2 es 2. Por eso es segundo al cuadrado, segundo elevado a la 2. Ahora, como el cero es vacío, es nulo, ya no se le considera acá porque es vacío, es nulo, no tiene valor. Y acá, por ejemplo, este 2 puede multiplicar con el 16 que está multiplicando la A, ya que si A divide a esta, no, si este 2 divide a esta, no podría porque esta es una letra. Entonces este 2 sí podría dividir este 16, entonces sería 16 entre 2, o la mitad de 16 sería 8 segundos al cuadrado, que multiplica a la aceleración. Como es una ecuación, este 8 segundos al cuadrado que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, al dividir, el resultado acá sería exacto. No siempre es exacto, en este caso es exacto. Algunas veces la división es decimal, puede salir decimal, no hay problema. Entonces, en este caso es exacto. 80 entre 8 es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la aceleración de este móvil? La aceleración de este móvil es de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que este móvil que parte de cero va a aumentar su velocidad 10 metros por segundo cada segundo. A esto se refiere la aceleración, que su velocidad va a ir aumentando 10 metros por segundo cada segundo. Es decir, si inicia con una velocidad cero, al transcurrir un segundo, su velocidad va a aumentar 10 metros por segundo. Por eso dice la aceleración, acelera o aumenta la velocidad 10 metros por segundo cada segundo. Entonces, si pasa un segundo, su velocidad será, después de un segundo, será 10 metros por segundo. Luego, si pasa un segundo más, su velocidad aumenta 10 más. Entonces, si yo ya tengo 10, este aumentaría 20 después de un segundo más. Y de ese 20, si pasa un segundo más, va a aumentar 10 metros por segundo más. Entonces sería 20 y 10 sería 30.
Entonces, en el tercer segundo sería 30 metros por segundo y así sucesivamente. A eso se refiere la aceleración. Significa que su velocidad, sea quien sea, va a aumentar 10 metros por segundo cada segundo. A eso se refiere. En este segundo ejemplo, la velocidad inicial ya no es cero, porque el móvil parte o inicia con una velocidad de 3 metros por segundo. Es decir, este inicia su velocidad o parte con una velocidad de 3 metros por segundo. Significa que en el experimento o el experimento que se haya hecho acá, el móvil ya está en movimiento, pero justo en el momento que se va a realizar el experimento, se mide la velocidad con el que inicia el experimento, y esa velocidad con el que inicia el experimento es de 3 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial al inicio del experimento es de 3 metros por segundo. Significa que este móvil ha ido avanzando 3 metros cada segundo. Luego de 5 segundos, que sería el tiempo, ha recorrido 40 metros. La distancia es de 40 metros en este caso. Ahora, la pregunta acá sería, ¿cuál es su aceleración? ¿Cuál sería la aceleración? Si tengo la velocidad inicial, el tiempo, la distancia, y la pregunta es esta. La fórmula es la misma. Al reemplazar la distancia, que es 40 metros, la velocidad inicial en este caso ya no es 0, es 3 metros por segundo, el tiempo es de 5 segundos, y acá de más menos sería más. ¿Por qué más? Porque la pregunta dice, ¿cuál es la aceleración? Y aceleración significa aumento de velocidad, y el aumento significa o se representa con el signo más. La aceleración, que es la incógnita, por el tiempo, que es 5 segundos al cuadrado. Entonces, al resolver sería 40, 3 por 5, 15. Este segundo estaría en el numerador y este segundo en el denominador, ¿verdad? Metros sobre segundo. Este segundo está dividiendo. Como este segundo está en el numerador y este en el denominador, los segundos se eliminan y quedaría solamente el metro. Ahora, acá hay dos elementos, el 5 y la s. Cada uno se eleva al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Y el segundo al cuadrado, porque acá hay un 1 y ese 1 multiplica por 2, 1 por 2 es 2, segundo al cuadrado. Ahora acá, como puede ver, 40 metros igual 15 metros más todo esto. Este, como es una ecuación, podría cambiar el lugar y al cambiar el lugar cambia de signo. Es decir, pasaría a restar con el 40. Entonces sería 40 menos 15. En este caso es 25. Igual a todo esto. Ahora, acá se sugiere no dividir porque sale inexacto, pero si desea lo puede hacer, lo puede dividir y saldría decimal, se trabajaría con el decimal, no hay problema. Si no hay otra opción, entonces trabajaríamos con el decimal, pero en este caso no, ya que una ecuación tiene diferentes formas de resolver. Ahora, este 2 que está dividiendo puede pasar a multiplicar al 25 y este 25 segundo al cuadrado que está multiplicando pasaría a dividir de esta forma. Entonces, acá yo podría multiplicar, sería 50 metros sobre o entre 25 segundos al cuadrado. Aquí el resultado al dividir es exacto, pero no siempre sale exacto. En este caso el resultado sale exacto. Algunas veces sale decimal, puede salir decimal también, pero en este caso sale exacto. 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa la aceleración? Significa que la velocidad, en este caso inicial, 3 metros por segundo, va a aumentar esa velocidad. Cada segundo que pasa va a aumentar 2 metros por segundo más. Eso es lo que dice esta aceleración. Su velocidad va a aumentar 2 metros por segundo cada segundo. Entonces, al transcurrir un segundo, su velocidad será 2 metros por segundo más, es decir, 2 más, sería 5. Al transcurrir un segundo más, ese 5 aumenta 2, sería 7 metros por segundo, y así sucesivamente. A eso se refiere la aceleración, que aumenta su velocidad 2 metros por segundo cada segundo.
Y esa respuesta podemos encontrarlo, ¿no?, de la aceleración en esta parte, sería la alternativa B. La aceleración sería 2 metros por segundo al cuadrado. En los problemas anteriores el objetivo era hallar la aceleración, pero en este caso el problema es hallar la distancia, donde un móvil parte con una velocidad de 2 metros por segundo. Es decir, en el inicio del experimento, la velocidad de este móvil fue de 2 metros por segundo. O sea, 2 metros cada segundo, avanza 2 metros cada segundo. Esta es la velocidad inicial del experimento, con el que empieza el experimento. Y acelera, y una aceleración, la aceleración es el aumento de la velocidad, y una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Es decir, su velocidad, esta velocidad debe aumentar 1,5 metros por segundo cada segundo. Es decir, al pasar un segundo, su velocidad, la siguiente velocidad será de 3,5. Al pasar otro segundo sería 3,5 más 1,5, sería 5 metros por segundo, y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia habrá recorrido luego de 10 segundos? Entonces la fórmula es la misma, ya que tengo la distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración y tiempo. Entonces la distancia es la incógnita, la velocidad inicial es 2 metros por segundo, el tiempo es 10 segundos, más, porque acá dice acelera, aumenta la velocidad, por lo tanto es más. La aceleración es 1,5 y el tiempo es 10 segundos al cuadrado entre 2. Entonces, al resolver, por ejemplo acá sería 20. Este segundo y este segundo que está dividiendo se eliminan, se simplifican, desaparecen y solamente quedaría la m de metros. Y ahora acá, este 10 segundos al cuadrado sería 10 al cuadrado. En este caso sería 10 al cuadrado 100, ¿no? 100. Y el s al cuadrado sería s al cuadrado, porque 1 por 2 es 2. Entonces 100 segundos al cuadrado. Ahora, acá podríamos multiplicar 1,5 por 100 es 150. Este segundo al cuadrado y este segundo al cuadrado que está dividiendo, se simplifican, se eliminan, porque este está en el numerador y este en el denominador. Por lo tanto, se eliminan y solamente queda la m de metros. La mitad de 150 es 75 metros. Y tiene lógica, ya que se están sumando metros, unidades de longitud. Y la suma, en este caso, sería de 95 metros. Entonces, la distancia que recorre en 10 segundos sería de 95 metros. Y acá lo tenemos, 95 metros, ¿no?, como la alternativa de solución. Finalmente, en este problema 4, un móvil parte con una velocidad de 12 metros por segundo, 12 metros cada segundo de su avance. Presta este partir o este inicial, la velocidad inicial que es 12 metros por segundo, es la velocidad al inicio del experimento. O sea, se inicia el experimento por la observación con esta velocidad. Lógicamente, antes de este experimento ha estado con otro movimiento, pero al iniciar el experimento, empieza el experimento con una velocidad de 12 metros por segundo y desacelera. Entonces, acá ya está hablando de una desaceleración, y una desaceleración implica una disminución de la velocidad a razón de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya no estaríamos hablando de una aceleración, sino de una desaceleración. Por eso acá va el signo menos, porque está desacelerando. ¿Qué distancia habrá recorrido en 8 segundos? La fórmula es la misma, ya que hay distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración y tiempo. Entonces, al reemplazar los datos sería velocidad inicial 12 metros por segundo, el tiempo es 8, más menos es menos. ¿Por qué menos? Porque está desacelerando. No está desacelerando, tiene que ser menos. La desaceleración acá en este caso 0,5, pero que esté el menos ya, y el tiempo es 8.
Entonces acá, por ejemplo, esta multiplicación, el producto de estos dos sería 96 metros. ¿Por qué? Este segundo y este segundo se simplifican, ya que este está dividiendo, se simplifican y solamente quedaría la m de metros. Por acá, 8 al cuadrado es 64. 1 por 2 sería 2, ¿no? Segundo al cuadrado, entre 2. Acá, por ejemplo, podemos multiplicar estos dos, no hay problema, o también se podría dividir, hay varias formas, pero el resultado debe salir igual. Entonces 64 por 0,5 sería 32 metros, porque este segundo al cuadrado y este segundo al cuadrado que divide se simplifica y quedaría metros. La mitad de 32 es 16, pero no siempre sale exacto, a veces puede salir decimal. Entonces, y como es menos, y es menos porque desacelera, entonces la diferencia sería, en este caso, de 80 metros. Y tiene sentido, ya que la unidad de la distancia de la longitud es la m de metros. Entonces, ahí tenemos la distancia que recorre en este caso. Ahora usted resuelva esta actividad.